Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde hoy vamos a hacer el estudio de una gráfica de funciones. Para estudiar una función gráficamente he decidido, podría estudiar varias cosas, pero para un nivel de tercero o cuarto de eso necesito que entendamos o necesito que sepáis identificar los apartados que os he puesto aquí: dominio y recorrido, continuidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, punto de cortes con los ejes, simetría y periodicidad. Bueno, pues vamos a ir apartado por apartado viendo cómo se hace cada una de estas cosas y sin más pues comienzo. Vamos a ver, el dominio, acordaros que se designaba como D de f, dominio de la función, y la definición de dominio era el intervalo de x, intervalo en el eje de las x, donde existía la función. Bueno, si os fijáis, la función que tengo yo aquí a la derecha, pues empieza a existir en x igual a 0, es decir, empieza a existir en el origen, ¿bien? Porque de x igual a 0 a la izquierda no existe. Y luego veo que hay tramos, como este de aquí, donde no existe la función, y este otro donde tampoco existe la función. Bien, pues eso yo lo tengo que especificar en el dominio. Vuelvo a él y digo, bueno, visto eso, veo que el dominio comienza en x igual a 0, incluido, porque en x igual a 0 existe función, y va hasta x igual a esta de aquí. Si esto es 2, cada cuadradito vale 2, 2, 4, 6, bueno, pues eso es 8. 8 incluido también, porque si veis, eso es una bolita rellena. El intervalo es cerrado. Así que de 0 a 8, incluidos ambos, unión, y empiezo otro tramo distinto que parece que es de 10, porque esto es 10, a 12, a 14. Esto vale 14. Unión de 10 a 14, ambos incluidos. Y por último, el último tramo parece que va desde x igual a 16, 18, 20, 22, 24, hasta x igual a 24. O sea, unión de 16 a 24, ambos incluidos. Y con esto habría estudiado dominio. ¿Cómo estudio el recorrido? Pues es exactamente el mismo proceso, pero ya no me voy a fijar en qué intervalos de x existe la función, sino en los intervalos de y donde existe la función. Bueno, yo veo claramente también que mi función comienza aquí abajo, para y igual a menos 2. Y que si subo, veo que cualquier valor de y que yo coja, voy a encontrar función en la gráfica hasta llegar hasta este otro punto. Y eso, vamos a leer en la gráfica cuánto vale: 2, 4, 6, 8, 10. Este de aquí sería 12, con lo cual la mitad sería 11. Pues parece claro que el recorrido va desde menos 2 incluido hasta 11 también incluido. Vamos con el siguiente apartado, continuidad. La continuidad me habla de si yo debo levantar el lápiz del papel, pero dentro del dominio. Y dentro del dominio, si os fijáis, este es mi dominio, dentro del dominio, pues no tengo que levantar el lápiz. Aquí lo tengo que levantar, pero es que no hay dominio ahí, no hay función. Con lo cual, dentro del dominio, yo puedo decir que la función sí es continua. Dentro del dominio no he tenido que levantar el lápiz. Ojo, los espacios, repito, no cuentan como saltos. Directamente no hay función en esos tramos verdes. ¿Vale? Esto lo voy a borrar y voy a decir únicamente que la función es continua en su dominio. Y con esto habría terminado de estudiar la continuidad. Vamos a hablar del crecimiento y del crecimiento. Este es el apartado que más os cuesta de todos porque no estáis acostumbrados a leer solo en el eje de las X. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento son, como acabo de decir, intervalos,
pero en los que solo hago referencia al eje de las X. Esto es importantísimo. No menciono para nada las Y's, solo al eje de las X. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, como ya os he comentado en algún otro vídeo anterior, se representan siempre entre paréntesis, nunca hay corchetes. Bueno, pues dicho eso, intervalos de crecimiento aquí, veo que uno es este, otro es este, bueno, y como sigue creciendo, pues hasta ahí, y ya no tengo más intervalos de crecimiento. ¿Qué puedo decir de eso? Que un intervalo va desde 6 hasta 8, solo miro en el eje de las X, y otro va de 10 a 14. De 10 a 14. De 6 a 8 y de 10 a 14. Bueno, pues, ¿cómo indico eso? Siempre con paréntesis, de 6 a 8, unión de 10 a 14. Y con esto habría estudiado el crecimiento, ¿dónde crece? ¿Y el decrecimiento? Pues decrece en, me vuelvo a coger el naranja y veo que decrece solamente, bueno, pues de aquí hasta aquí, es decir, desde x igual a 0 a x igual a 6, y luego desde aquí, pero que tengo que leerlo allá, es decir, de 18 a 24, de 0 a 6 y de 18 a 24. De 0 a 6, borro ahí, de 0 a 6, unión de 18 a 24. Y si os fijáis, hay un tramito que no he estudiado, que es este de aquí, donde la función es constante. Y ese tramo va de 16 a 18. Siempre, recordad, leo en el eje de las X, de 16 a 18. Y esto lo puedo decir como que es constante de 16 a 18. Este es el apartado más difícil, el del crecimiento y decrecimiento. Lo que queda es muy sencillo. Vamos a hablar ahora de los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos, al igual que el punto de corte con los ejes, son puntos. O sea, estos dos apartados, lo voy a poner por aquí, son puntos. Y como tal, pues tengo que dar simplemente referencias de puntos. Vamos a hablar de los máximos. Los máximos se definen como aquellos puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente, es decir, como el piquito de una montaña. Y si os fijáis, pues aquí yo no tengo pico de ninguna montaña. Por tanto, máximos no tiene esta función. Pues lo pongo, máximos no tiene. ¿Y mínimos? ¿Qué pasa con los mínimos? Pues los mínimos se definían como aquellos puntos de la función donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Si os fijáis, tengo solamente un mínimo, que es este. En ese punto de ahí, la función pasa de ser decreciente a creciente. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? Porque como punto que es, tiene que tener sus coordenadas. Pues tiene coordenadas x igual a 2, 4, 6, parece, y la y igual a menos 2. Bueno, pues esto lo pongo aquí y ya está. Solamente tiene un mínimo que está es el punto 6 menos 2. ¿Qué tengo que estudiar ahora? El punto de corte con los ejes. Esto también es muy sencillo, solamente hay que leer la gráfica, leer los puntos de corte. Un punto de corte va a ser este de ahí, corta la gráfica, es más, empieza ahí la función. Otro punto de corte va a ser este de allá. Y no tengo más puntos de corte, pues solo tengo que dar las coordenadas de esos puntos. La del primero va a ser 0, 1, que es el punto de corte con el eje de las Y's, y luego con el eje de las X tengo el 2, 0. Con el eje de las X tengo el 2, 0. Pues ya he definido los puntos de corte con los ejes. En cuanto a la simetría, solo tengo que decir que esta función no tiene ningún tipo de simetría, ni par, que era la simetría respecto al eje de las Y's, ni impar, que es la simetría respecto al origen. Así que lo que tengo que decir es que no tiene. Y tampoco es periódica,
porque no hay ningún tramo que se repita periódicamente. Así que, de nuevo, en periodicidad voy a decir que no tiene. Y con esto habría hecho el estudio de una gráfica de una función. Os recomiendo que veáis más vídeos, este no va a ser el único que haga al respecto y como siempre pues nos vemos en el próximo.